Muy buenas noches. Gracias, Alex, por la dirección que nos prepara para la palabra de Dios. Y hoy de mañana también habíamos tenido un tiempo muy especial acá con la escuelita dominical y en especial en la clase de los jóvenes y adultos. Martín estuvo compartiendo la palabra y estuvo muy bueno. Y bueno, capaz que algunos de los que están aquí no conocen, no saben, no sabían hasta ahora que estaba esa clase, pero en este momento le estoy comunicando. Hay una clase de mayores muy buena, muy edificante, donde se estudia la palabra de Dios en forma sistemática, es decir, capítulo tras capítulo. Y estamos en Deuteronomio y está muy bueno lo que se está compartiendo y es una clase bastante abierta y participativa y realmente se aprovecha muy bien. Y ahora, bueno, tenemos este tiempo que siempre le damos gracias a Dios para poder meditar también y juntos poder ver y abrir la palabra y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Este tiempo últimos meses ha sido especiales para muchos, ¿no? En relación a las misiones, ¿no? Y cada vez que uno se encuentra y conversa con algunos hermanos, se da cuenta de la inquietud que hay en algunos hermanos, de inquietud misionera, ¿no? Y allá en el encuentro había, por ejemplo, un taller de misiones y se llenó rápidamente, fue uno de los primeros que se llenó, o sea que también los jóvenes tenían ese deseo de saber más, de conocer acerca de las misiones. Qué bueno que está eso, ¿no? Eso realmente no empezó ahora, ¿verdad? Es algo que tiene tiempo en esta nuestra iglesia. Basta con recordar a Ale y Eli en aquel viaje misionero en el barco, ¿verdad? Por 2 años recorriendo diferentes lugares, diferentes países, diferentes puertos, hablando de la palabra de Dios, ¿no? Después Mauro y Marina también, esos meses que estuvieron en África, compartiendo la palabra de Dios y trabajando allí para el Señor, ¿no? Y bueno, todo lo que ha pasado este año, ¿no? Que ya estuvimos compartiendo y conversando, y lo que pasa en diferentes iglesias, no solamente en nuestra iglesia. Y qué bueno que está conocer más acerca de las misiones y tener esa inquietud como iglesia, ¿no? Ser una iglesia misionera, ¿no? ¿A usted le parece que somos o que tenemos que apuntar a ser una iglesia misionera? Si le parece, hagan así. Si no le parece, hagan así. ¿Sí? Ahí está. Yo creo que sí, ¿no? Que cuando vamos a la Escritura y vemos una iglesia que crece, una iglesia que es madura, también incluye esa inquietud por las misiones, por llegar hasta lo último de la tierra. Y vamos a abrir en el libro de los Hechos, nuestra Biblia, y en el capítulo 13, el segundo libro del doctor Lucas, es el libro de los Hechos, ¿no? Primero Lucas escribió el Evangelio de Lucas, pero el segundo tratado que continúa ese primer tratado es el libro de los Hechos. Y hay quien dice que el libro de los Hechos de los Apóstoles bien podría llamarse libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque como vamos a estar viendo, es el Espíritu Santo el que obra a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y en este libro de los Hechos vemos el Evangelio emprendiendo su camino para llegar hasta lo último de la tierra. Así como había dicho el Señor Jesús en Hechos 1:8, ¿se acuerdan? Recibiréis poder y me seréis testigos, ¿no? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y allí vemos en Hechos cómo eso se va expandiendo, ¿sí? Por obra de todos los creyentes, no solamente de los apóstoles. Ahora, cuando llegamos al libro de los Hechos, el capítulo 13, vamos a ver el ejemplo de una iglesia misionera, por excelencia, ¿no? Y una iglesia gentil, quiere decir una iglesia que no estaba formada por judíos, que era la iglesia de Antioquía, ¿no? Aquella iglesia que era especial porque fue en el primer lugar de la historia donde se empezaron a llamar a los discípulos cristianos, ¿no? Una iglesia que se formó por la predicación del Evangelio en forma natural. Es interesante la historia de Antioquía. Los creyentes empezaron a predicar el Evangelio, la buena noticia de salvación en Cristo, y primero le hablaban a los judíos, pero también le empezaron a hablar a los griegos. Y los griegos se empezaron a convertir, ¿no? Y se formó una iglesia. Y llegó a oídos de los apóstoles, y los apóstoles dijeron, bueno, vamos a ver qué es eso, vamos a mandar a alguien. Y fue Bernabé.
Y Bernabé era un hombre especial, ¿no? Dice la Escritura que era un hombre sensible, ¿no? Dice, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Dice la Escritura que cuando fue, vio la gracia de Dios y se llenó de gozo. Qué bueno que el Señor nos ayude a ser así, ¿no? Con este corazón sensible a la obra de Dios. Y Bernabé dijo, bueno, acá esta gente necesita edificación. Yo puedo dar, pero necesito ayuda. También algo bueno para aprender de Bernabé, ¿no? ¿Y a quién fue a buscar? A Saulo de Tarso, ¿no? Se armó el equipo ahí, ¿no? A Saulo de Tarso, que sería después llamado el apóstol Pablo, ¿no? Así que la primera tarea oficial del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, fue maestro en Antioquía. Y acá vamos a ver entonces, leyendo este capítulo, cómo empiezan a trabajar junto con otros que ya estaban allí y lo que pasa por obra también del Espíritu. No lo podemos leer todo porque sería demasiado extenso, pero vamos a ir saltando un poco en la lectura, tratando de conservar la idea general. Vamos a empezar, sí, por el primer versículo del capítulo 13. Allí, en el libro de los Hechos. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y lo que teméis a Dios, oíd. Y ahí Pablo se paró y empezó a hablar del Evangelio, ¿no? Y empezó a hacer un raconto de la historia del pueblo de Israel, rápido, hasta llegar al rey David. Y luego en el versículo 23 dice: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahí se mete de lleno en el Evangelio. Y dice el versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y dice el versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él
se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y nos vamos al 42 y dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y dice al final el 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Una lectura un poquito larga, pero muy dinámica, ¿no? Donde van pasando muchas cosas, ¿no? En este desarrollo del primer viaje misionero de Bernabé y Saulo, que se llamaría a partir de ahora Pablo. Ahora, cuando empieza el capítulo, nos habla de cómo estaba formada la iglesia de Antioquía, y realmente tenía una buena dotación de ministros, ¿no? Estaba muy bien equipada esta iglesia. Y nos habla de 5 personas prominentes, ministros de la iglesia, ¿no? Nos habla, que ya hemos hablado de Bernabé y de Saulo, pero nos habla de otros 3 más que estaban allí. De Lucio de Cirene, que solamente sabemos que era de la ciudad de Cirene, pero también nos dice Simón, el que se llamaba Níger. ¿Saben que Níger quiere decir negro, ¿no? Y probablemente está hablando del color de la piel de este hermano que era autoridad de la iglesia. Qué interesante eso, ¿verdad? Que desde el primer momento en la iglesia primitiva había un hermano que era afrodescendiente y era autoridad en la iglesia. En la iglesia era así, no había lugar a racismo, era una comunidad de fe sin distinción de raza ni de lengua, ¿no? Como dice en Gálatas, ¿no? Ni varón, ni hembra, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el que los unía a todos. Y de lo otro dice Manaén. ¿Y quién era este Manaén? Dice el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. O sea que era una persona que venía, podríamos decir, de la aristocracia, de la alta sociedad, ¿no? Porque se había criado con el que era el gobernante, ¿no? Pero esta persona, Manaén, del cual sabemos muy poco, había dejado esa vida, había dejado ese círculo. ¿Para qué? Para servir a Dios, ¿no? Qué interesante, ¿no? Ya lo que podemos aprender de esas 5 personas, de esos 5 ministros que estaban allí, que dice acá que eran profetas y maestros, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban ministrando al Señor y ayunando, ¿no? Interesante, ¿no? Ministrando estos al Señor y ayunando fue que habla el Espíritu Santo y les da claras instrucciones. Y a mí me hacía pensar, ¿no? Ministrando al Señor. Muchos de los que estamos acá, de alguna manera, ministramos al Señor, ¿no? En algún ámbito de la iglesia, en algún ámbito de las actividades de la iglesia, estamos ministrando al Señor. Estamos, sea desde la escuelita dominical, el ministerio con las damas, todo lo que usted se imagine que trabaja con personas, muchos de nosotros estamos ministrando al Señor. ¿Y qué hacían estos hermanos que eran ministros y que eran autoridades de la iglesia? Dice acá que ayunaban también, profundizaban en su relación con Dios, ¿no? Y esto es muy importante, hermanos, que tomemos ejemplo de ellos. Nunca nada podrá sustituir lo que es la comunión con Dios, ¿no? Es importante las capacidades, es importante los dones, es importante prepararse, todo eso es muy importante, pero nada puede sustituir la espiritualidad, ¿no? El buscar a Dios, el tener comunión con Dios. Y aún, como dice acá, más profunda, ayunar también, ¿no? Hay veces que
en nuestros medios. Y podríamos decir en la iglesia moderna, a veces hay más tecnología, más programas, más eventos, más infraestructura, que búsqueda de Dios y de la instrucción del Espíritu Santo. Y eso no nos hace bien, eso nos perjudica. Ahora vamos a volver a eso dentro de poquito. Pero lo interesante y lo importante es que ellos buscaban profundamente tener comunión con Dios. Acuérdate del Señor Jesucristo, el ejemplo máximo de liderazgo. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? De tanto en tanto se apartaba de los discípulos, buscaba la manera, en su agenda apretada, se apartaba. ¿Y qué hacía? Oraba. Él era Dios hecho hombre. Se apartaba y le dedicaba un tiempo a la comunión con el Padre. Eso es insustituible. Si tú estás trabajando, ministrando al Señor, tienes que saber que eso no se puede sustituir por nada. Y depende tu efectividad en lo que estás haciendo justamente de eso, de lo que pasa en el secreto, ¿no? De lo que pasa puertas adentro, cuando uno cierra la puerta y se dirige directamente al Señor. Ahora, acá el que les habla es el Espíritu Santo y les da la instrucción de apartar a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Y como les decía, es una más de las veces que vamos a ver en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo habla, obra, llama, guía, está trabajando todo el tiempo. Él es el que manda, él es el que manda en la obra de Dios, el Espíritu Santo. Qué importante esto, ¿verdad? El Espíritu Santo había descendido en Pentecostés, así como el Señor Jesús lo había profetizado y había dado poder a la iglesia para ser testigos, para hacer su obra. Y el Espíritu, hermanos, como decíamos, es también insustituible. Pensaba en eso, ¿no? Tanto, no estamos pensando solo en nosotros, estamos pensando en la obra en general, ¿no? Yo tengo a veces esa impresión, que estamos llenos de programas, llenos de tecnología, llenos de eventos, y que a veces de pronto nos sobrecargamos con eso, hasta nos desgastamos con eso, y nos estamos olvidando que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Con eso es lo que se hace la obra, es el Espíritu el que hace la obra. Así que quizá a veces tendríamos que dejar un poquito de lado toda esa parafernalia, ¿no? Y dedicarnos más a buscar al Señor, y dedicarnos más a buscar instrucciones de parte del Señor, y que sea realmente el Espíritu el que guíe y el que mande. Ahora, fue el Espíritu acá el que dijo entonces, apartadme a Bernabé. Él los llamó, el Espíritu Santo, y Él los iba a enviar. Y los ministros lo único que iban a hacer era hacerle caso al Espíritu, ¿no? Y lo que ellos hicieron fue, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. La imposición de manos era un acto de identificación. De alguna manera estaban diciendo, nosotros estamos junto con ustedes, vamos con ustedes, estamos asociados a ustedes. Es más, es como que eran delegados de la iglesia. De alguna manera la iglesia de Antioquía estaba cumpliendo con el mandato del Señor de llegar hasta el último de la tierra a través de los misioneros. Y eso significaba ese acto de identificación con la imposición de manos. Ahora, después de haber recibido las instrucciones, lo único que restaba era obedecer, ¿no? Solamente restaba obedecer. Pero yo pensaba en 2 o 3 lecciones para que nos queden claros de esa primera parte, ¿no? Una iglesia misionera que era una iglesia bien provista de ministros, con mucha actividad, pero mucha actividad espiritual. Una iglesia con ministros que buscaban a Dios en profundidad. Y una iglesia donde el Espíritu Santo obra y manda. Manda. No solo manda de que envía, sino que manda porque manda, ¿no? ¿Y qué pasó cuando empezaron este viaje misionero, Bernabé y Saulo? Bueno, fueron a Chipre, ¿no? Fueron a esta ciudad del Mediterráneo llamada Chipre. ¿Y qué pasó allí? Enseguida, inmediatamente, al empezar la obra misionera, al empezar la extensión del Evangelio a otras naciones, se encontraron ¿con qué? Con resistencia, ¿no? Se encontraron con oposición diabólica, ¿no? De las fuerzas del mal. Un poco en el personaje de Elimas, ¿no? Un mago, falso profeta,
judío llamado Bar Jesús o Elimas. ¿Y qué hacía este hombre? Se pegó a Sergio Paulo, que era un procónsul, un gobernador, una persona realmente, si se quiere, podemos pensar, estratégica en la isla. Y estaba ahí ejerciendo su influencia maligna, ¿no? ¿No pasará esto ahora también? ¿No será que algunos gobernantes tendrán cerca personas que ejercen influencia mala sobre ellos? Seguro que sí, ¿no? Es más, en algunos casos hasta sabemos que es así, ¿no? Porque también en este mundo en que vivimos, obviamente que el enemigo tiene su estrategia. Ahora, Bernabé y Saulo fueron predicando y parece que este hombre, Sergio Paulo, se enteró de que estaban y quería saber, quería oír, ¿verdad? Dice, versículo 7 al final, deseaba oír la palabra de Dios. ¡Qué oportunidad! ¿No? Pero ahí estaba ese mago, ese enviado de Satanás, ¿no? Procurando, dice el versículo 8, apartar de la fe al procónsul. Y eso es lo que hace el enemigo, ¿no? Trata de apartar de la fe a todos, ¿no? A todos, para que no crean y no se salven. Y esto es lo que vamos a encontrar, hermanos, cada vez que vayamos a predicar el Evangelio, donde sea, ¿no? ¿Qué? Oposición. Oposición porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. ¿Se acuerdan? Contra huestes espirituales de maldad, ¿no? Y nos decía y nos recordaba Edward Luz en las conferencias, ¿no? Es verdad que hay resistencia, pero dice el Señor Jesús, yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice después? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y nos hacía pensar, a mí me resultó muy interesante eso, ¿no? Que lo que está hablando ahí no es de que las puertas no son de la iglesia, ¿no? O de nosotros, ¿no? Las puertas son del infierno y el que avanza es justamente la iglesia. ¿A qué? A rescatar, ¿no? Pero las puertas no resisten a la acción de la iglesia. Y nosotros tenemos que, como parte de la iglesia, hacer eso, ¿no? Animarnos a ir haciendo una avanzada sobre el territorio enemigo con el poder de Dios y poder arrebatar a esa gente que está camino al infierno. Esto es lo que hace el enemigo, pensábamos, ¿no? Es su objetivo, que no crean y no se salven. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar, parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y lo comieron. ¿Y qué era eso? Era cuando la palabra sembrada no era entendida y viene el enemigo y saca lo que fue sembrado en el corazón para que no crean y se salven. Eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere Satanás, que las personas no crean. Y sabe que lo único que los puede salvar es el Evangelio. Quiere tratar de cegar el entendimiento de los incrédulos, como dice en 2 de Corintios, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Eso es lo que hace el príncipe de este mundo. ¿Se pusieron a pensar, hermanos, alguna vez cuántas cosas espirituales pasan o pasarán o estarán pasando alrededor nuestro cuando hablamos del Evangelio? Cuando nos acercamos a un compañero de trabajo, a un vecino, a un familiar, a hablar del Evangelio. ¿Nunca te pasó que cuando estabas por terminar, por hacer el gol, ¿no? Y una llamada de teléfono, una interrupción, y de repente después vas a hablar y ya se perdió el interés? ¿Cuántas veces, no? ¿Por qué? Porque hay cosas que se están moviendo a nuestro alrededor. Y las huestes del mal no están contentas con el avance del Evangelio y tratarán de frenarlo. Ahora, no por eso lo van a poder hacer, ¿no? Y Pablo, con autoridad apostólica, habló con este hombre, con este lleno de todo engaño y maldad, y lo puso en su lugar. Él lo que trataba de hacer era que no le resplandeciera la luz de Cristo, y terminó él mismo perdiendo la posibilidad de ver la luz. Interesante también lo que fue el castigo para este hombre, ¿no? Por un tiempo, dice, ¿no? Hasta misericordia hubo por allí. Y dice el versículo 12 que entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado del milagro. ¿Dice eso ahí? De la doctrina del Señor. Muy interesante esto, hermanos, ¿no? Había pasado un milagro tremendo. Seguramente este mago haría sus cositas por ahí, ¿no? Algo sobrenatural quizá podría estar haciendo, ¿no? Pero no fue lo que pasó sobrenatural lo que impresionó y maravilló al procónsul, sino la doctrina del Señor.
el Evangelio fue lo que salvó al procónsul. Qué bueno esto, ¿no? No hay como el Evangelio, no hay otra cosa que pueda salvar un alma, solamente el Evangelio. Había señales, había prodigios que acompañaban la presentación del Evangelio, que acompañaban y eran las credenciales de los apóstoles y de que Pablo también era apóstol. Pero no era eso lo que salvaba a la gente, era la predicación sencilla, llana, pura del Evangelio. Y acá después dice que siguieron adelante y bueno, pasó una cuestión ahí que es bastante discutida, ¿no? Se fue uno de los que estaban allí ayudando, que era Juan Marcos, ¿no? Se retiró Juan Marcos del equipo misionero. No dice acá la Biblia por qué se fue. Dice que se volvió a Jerusalén. ¿Habrá sido por las dificultades? No sé. ¿Habrá sido porque extrañaba a su iglesia, a su familia? ¿Habrá sido porque, no sé? No sabemos por qué fue. La cosa es que se fue. Y para Pablo fue una cosa bastante dura eso, ¿no? Que después le iba a hacer sentir que había estado mal, ¿no? Aunque Bernabé le dio otra oportunidad. Pero más tarde, y pasado el tiempo, Juan Marcos iba a ser considerado una vez más por el apóstol Pablo como útil para la obra del Evangelio. Y yo pensaba en eso, ¿no? Seguramente podemos decir que que cometió un error al irse, sea por lo que fuere, sobre todo por cómo reaccionó Pablo, pero después tuvo otra oportunidad. Qué bueno, hermanos, ¿no? A veces nosotros cometemos errores, metemos la pata, tomamos malas decisiones, hacemos las cosas mal, pero el Señor es el Señor también de las segundas oportunidades y nos permite estar con Él, estar en su obra y servirle. Ahora, cuando llegaron a ese lugar llamado Antioquía de Pisidia, parece que le gustaba ese nombre, a los que ponían nombre de las ciudades, ¿no? Otra Antioquía, y hicieron una estrategia que siempre hacían, entraban primero a la sinagoga. Claro, la sinagoga era un lugar donde se leía la palabra de Dios, donde las personas iban a escuchar la palabra de Dios, donde iban judíos y otros que no eran judíos, pero estaban inclinados a buscar a Dios, ¿no? O a escuchar de Dios. Y entonces entraron allí y se sentaron, ¿no? Y parece que eran parecidos a nosotros. Vieron que cuando viene alguien de lejos, que sabemos que predica, que habla, bueno, vení, ya que estás, y decinos algo, ¿no? Bueno, parece que en aquella época los judíos eran parecidos, ¿no? Si tenés alguna palabra de exhortación, adelante. Y Pablo, ni lento ni perezoso, ¿no? Aprovechó la oportunidad. Yo pensaba en eso, ¿no? Qué importante aprovechar las oportunidades. Esto no es solamente para los misioneros, es para todos nosotros. Qué importante aprovechar la oportunidad de compartir el Evangelio, hermanos. Dice el apóstol Pedro que estés siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparado. Que nunca te agarre desprevenido. Que nunca te pase que de repente alguien venga y te comente algo de su vida, algo trascendente, algo que tiene que ver con quizá hasta con una enfermedad, con la muerte, y no tengas nada que decirle. No puede pasar, ¿no? Tenemos que estar preparados y no perder la oportunidad de compartir el Evangelio. Y Pablo obviamente que no perdió la oportunidad, se levantó y empezó a hablar del Evangelio. Y empezó a predicar el Evangelio. Empezando, como ustedes después lo pueden leer en sus casas, el raconto eso de la historia judía, pero después metiéndose directamente a la historia de Jesús, a la historia del Evangelio, a la muerte de Jesús, a la resurrección de Cristo. Mientras tanto, Bernabé seguramente callaba y podemos pensar que seguramente oraba, ¿no? Porque eran un equipo. Y Pablo estaba haciendo esa exposición, y hizo la exposición cristocéntrica, podríamos decir. ¿Qué quiere decir eso? Que el centro de su mensaje era Jesucristo. No habló de otra cosa que no fuera de Jesucristo. Y la propuesta de Pablo fue que pudieran creer para perdón de pecados y para justificación por la fe. Ese es el Evangelio, hermanos. El Evangelio, el único que salva. El único que salva. Hoy en día, algunos grupos hablan de otro tipo de presentación del Evangelio. Hablan de otras cosas que no son el Evangelio. Pero
hacen más hincapié en temas que tienen mucho que ver con esta sociedad, ¿no? Y hablan de pronto de palabras como, bueno, la inclusión, la solidaridad, la ecología, y cosas que quedan muy bien ante los ojos del mundo. Son como políticamente correctas y sustituyen lamentablemente el Evangelio por eso. Y eso no salva, hermanos, no salva a nadie. Podrá quedar bien con el mundo, pero no es el Evangelio. No digo que uno no dice que esté mal, está bien con hacer eso, ¿no? Involucrarse en eso hasta cierto punto está bien, pero no es el Evangelio. Lo único que salva es este Evangelio, el que dice la Escritura, el de la muerte y la resurrección de Cristo. Que si ponemos nuestra fe en Él nos da el perdón y la vida eterna. No podemos diluir el Evangelio, porque solamente este es el Evangelio que salva. No hay dos, no hay ni tres, hay solamente uno. Y tiene que ver también con lo social el Evangelio. Bueno, en cierta manera sí, pero no de esa manera. A ver si me puedo explicar. ¿Hay sociedades que han cambiado por la predicación del Evangelio? Claro que sí. Pero en la medida que cada individuo recibió a Cristo como su Salvador y desde adentro hacia afuera empezó a cambiar y empezó a ser luz y sal donde Dios lo había puesto. Así fue cambiando el Evangelio en las sociedades. Y tenemos un ejemplo allá en Inglaterra, ¿no? En los años ahí del siglo XVIII, en la época de Wesley. Tanta gente se convirtió, tanta gente recibió a Cristo, que dicen las crónicas de la época que las tabernas se cerraban, ¿no? Pero no se cerraban, hermanos, porque había un decreto de que se cerraran. Se cerraban porque no había nadie, no había gente, no era negocio. Tanta gente se había convertido y había cambiado su vida, que había cambiado la sociedad. Y nosotros somos llamados a cambiar la sociedad, pero de esa manera, por medio de la predicación del Evangelio, del único Evangelio que salva, que es el Evangelio de la Biblia, el único Evangelio que existe. Ahora Pablo, después de predicar y de hacerlo muy claramente, les advirtió, miren, que no vaya a pasar con ustedes lo que dijo el profeta, ¿no? Hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Qué interesante también esto, ¿no? Que Pablo está diciendo y nombrando el Antiguo Testamento, diciendo cosas que se iban a cumplir. Y ellos, sin querer, iban cumpliendo a la perfección con lo que estaba profetizado en la Escritura. Cuando salieron de la sinagoga, vinieron unos gentiles y le rogaron que viniese el siguiente sábado, día de reposo, a seguir hablando. Qué bueno cuando hay esa sed de la palabra, ¿no? Qué bien que les haría esto a Bernabé y a Pablo, sin duda. Y después, cuando fueron a predicar ese siguiente sábado, ¿qué pasó? Recibieron nuevamente resistencia, oposición. Pero esta vez no era de un mago, de uno que era un emisario de Satanás. Esta vez era de los religiosos. Y saben, hermanos, que también, lamentablemente, hay religiosos, ¿no?, en nuestros días que se oponen a la difusión del Evangelio. Porque, bueno, hay grupos que se llaman evangélicos que relativizan la verdad de Dios, ¿no? Dice, sí, bueno, está bien, la Biblia dice eso, pero bueno, también dice por acá otra cosa y relativizan, ¿no? La diluyen un poco. Como que todos los caminos conducen hacia Roma, ¿no? Puede ser que conduzcan a Roma, pero no a la presencia del Padre, ¿no? Hay grupos evangélicos que enseñan directamente otra cosa, que no es la Biblia. Hay grupos evangélicos que sus hechos vergonzosos salen a la opinión pública y de alguna manera vacunan a la gente contra los evangélicos y contra el Evangelio. Y hay otros grupos que hasta son sincréticos, podemos decir, mezclan cosas, ¿no? Y yo me acuerdo de una anécdota de una institución donde una persona declarada evangélica se paró a orar, aparentemente estaba todo bien, pero cuando ora por el Padre y por la Madre Tierra. No, hermanos, no, eso no es así, ¿no? Eso de mezclar cosas y de sacarle la pureza a la palabra de Dios es también frenar el avance del Evangelio. Y qué tremendo, porque cuando uno sabe que está de la vereda de enfrente, ¿no?, como este mago, dice, bueno, claramente está identificado con el cuadro contrario, ¿no? Eso no le cabe la menor duda a nadie. Pero cuando está identificado con los evangélicos
eso es mayor problema, hace más daño, porque parece que estuviera del lado del Evangelio, pero en realidad está desparramando y no está recogiendo. Tremendo. Lo que pasa hoy en día es lo mismo que pasaba acá. Grupos religiosos que tratan de frenar, o capaz que sin quererlo, pero son usados para frenar el avance del Evangelio. Ahora, cuando vieron que había tanta resistencia, los misioneros dijeron, bueno, ustedes quieren eso, es como dice la Escritura, nos volvemos a los gentiles. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué bueno eso, hermanos. Y acá hay una palabra que capaz que le podría dar un poquito de controversia a alguna persona, ¿no? Dice, creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. El otro día estábamos hablando de esa controversia, ¿verdad?, entre los escogidos, que somos aquellos que hemos creído escogidos delante de la fundación del mundo, pero también la otra parte, la otra cara de la verdad que dice la Escritura, que dice, bueno, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿no? Y dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿no? ¿Y cómo se congenia las dos cosas? La elección predeterminada de Dios y esa libertad del hombre de escoger, de decir, bueno, me arrepiento, creo, invoco el nombre del Señor. ¿Cómo se congenian? ¿Saben, hermanos? No se sabe. No se sabe. No lo sabía Calvino, no lo sabe ningún otro, ¿no? Los hombres lo han tratado de explicar y se han escrito ríos de tinta en relación a eso. Pero nosotros, ¿qué tenemos que enseñar? Lo que dice la palabra de Dios. Y se enseña las dos cosas. Mi mente finita no lo entiende, pero lo puedo creer, ¿no? Así como mi mente finita no entiende tampoco la Trinidad, pero la creo, porque la enseña la palabra, ¿no? Y un día hablando de esto, un ejemplo que he comentado, Nelson me dijo una cosa que me quedó grabada, ¿no? Dice, bueno, son dos verdades que van en paralelo. Es como la electricidad, ¿no? Como el cable. Van en paralelo. Si yo lo dejo así, dan luz. Si yo lo intento tocar uno con otro, hacen cortocircuito. ¿Te acordás, Nelson, de eso? Y es interesante como ejemplo para pensar, ¿no? No lo voy a poder mezclar en mi mente finita, pero como la palabra de Dios enseña las dos cosas, lo creo, ¿no? Dios es verdadero y eso es lo que enseña. Ahora, dice acá después, al final, que la palabra del Señor, versículo 49, se difundía por toda aquella provincia. Hermanos, ¿ustedes creen que fue Bernabé y Pablo lo que difundieron la palabra de Dios por toda la provincia? No, ¿verdad? Ellos después seguirían su viaje y de hecho los corrieron de este lugar. Pero la palabra de Dios se siguió difundiendo. ¿Por qué? Porque era la obra de Dios. Porque era la obra del Espíritu Santo. Y era la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Y cada creyente, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, iba compartiendo la buena nueva con el que tenía al lado. Así avanza la palabra de Dios. Así fueron este primer viaje misionero. ¿Cómo se extendió el Evangelio? Tremendo. ¿Pero fue solamente por los misioneros? No. Fue porque el Espíritu Santo obraba en los misioneros, obraba en los creyentes recién convertidos, y obraba aquí y obraba allá. Y todos, por el obrar de todos ellos y sobre todo del Espíritu, el Evangelio se extendió. Tenemos un poder cada creyente. Al tener el Espíritu Santo, tenemos el poder de compartir la verdad con otros. Y hermanos, ayer estaba hablando con Josué Cot, ¿no? Algunos lo conocen, ¿no? Es un hermano de la iglesia de Colón, de Argentina, que está estudiando ahí en Estados Unidos, en un seminario, y tuvo la posibilidad de ir a Indonesia, en un viaje misionero que si yo le pregunté, bueno, ¿cómo fue? Y dice, mirá, estuvo buenísimo, pero la verdad que no lo haría nunca más, ¿no? Y dice, ¿pero cómo es eso? No, porque la verdad que fue una locura, o sea, lo decía con gozo, con alegría, ¿no? Pero fuimos de mochileros, fuimos abriendo lugar, ¿no? Fueron a un lugar no alcanzado, donde no hay creyentes, ¿no? Donde no hay una iglesia, ¿no? Y bueno, fueron ahí, se quedaban en las casas de las personas, ¿no? Iban de un lugar a otro, establecían contacto, ¿no? La verdad que lo que me contaba era una tremenda aventura. Y llegaba a algún lugar y me dijo, bueno, el creyente o un
un grupito de creyentes que encontramos nos llamó la atención porque ni siquiera sabían que tenían el Espíritu Santo. Pensaban que solamente los pastores lo tenían. Digo, qué nivel de desconocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Y saben, hermanos, que nosotros también vimos eso en Angola, ¿no? Había muchos creyentes, pero cuando uno empezaba a rascar un poquito, no había mucho conocimiento de la palabra. Y uno pensaba, si uno sacara de la iglesia del Uruguay a algunas personas que están ministrando en la iglesia, no que sean autoridades, ¿no? Algunos que estén ministrando, que trabaje con niños, con adolescentes, que estén ministrando, pero que conoce la palabra de Dios, ¿cuánto bien haría? ¿Cuánto bien haría? Y es así. Sin duda que tú has sido formado y quizá podrías plantearte o preguntarte si Dios no quiere más de ti y no te está pidiendo más. Ahora, acá lo que pasaba era que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y por eso seguía avanzando el Evangelio, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermano, cuando alguien se convierte, se va a ver en su vida. ¿Por qué? Porque se va a llenar de gozo. No es que todo el día se esté riendo y esté alegre, ¿no? Porque hay momentos difíciles, pero el gozo es esa satisfacción interior, de saber que pertenecemos al Señor, de saber que pase lo que pase, estamos en sus manos. Eso es el gozo. Y lleno del Espíritu Santo, y se veía ese fruto del Espíritu Santo, ¿no? Ese amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fe, templanza, todo lo que aparece en el carácter del creyente cuando está lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que el mundo, cuando lo ve, es sacudido. Y eso no depende de que nosotros hayamos sido enviados lejos o no. Solamente depende de que hayamos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y estemos viviendo la vida cristiana. Así que, hermanos, los otros principios que salen de esta segunda mitad son que el misionero es un obrero calificado, que está trabajando, que se está moviendo, que es llamado y enviado por el Espíritu Santo y respaldado por las autoridades de la Iglesia. Y que la obra misionera encontrará oposición del enemigo, no solamente en las huestes del mal, sino también en religiosos que intentan frenar. Pero la obra misionera será guiada y respaldada por el Espíritu Santo. Y la obra misionera se mantiene firme en el Evangelio de la muerte y resurrección de Cristo y de la justificación por la fe. El Evangelio, el único que existe. Y la obra misionera avanza por el obrar del Espíritu a través de cada creyente, no a través solamente del misionero, sino a través de cada creyente. Hermanos, creo que el desafío es a que seamos una iglesia misionera, ¿no? Y tú y yo tenemos parte en esto. ¿Oramos? Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por este ejemplo de esta iglesia con ese perfil misionero, con ese perfil de llevar tu evangelio hasta el último de la tierra. Ayúdanos, Padre, a ser conscientes de que tú nos has dado una luz que tenemos que mostrar, que tú nos has dado un mandamiento de ser testigos y que nos toca a cada uno, Padre. Y ayúdanos a cada uno a hacer la parte que nos toca. Y sobre todo, Padre, a vivir llenos de gozo, porque somos tuyos, te pertenecemos, y llenos del Espíritu Santo, manifestando el fruto del Espíritu en nuestra vida. Gracias, Padre, y ayúdanos a seguir meditando en estas cosas. En el precioso nombre de Cristo. Amén.